Bebesaurios, bebesaurias, bebesauries, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Se me ha pasado en las otras ocasiones dar las bienvenides. Sí, Incluye a todos, güey. somos A inclusivos. todos, a somos todas y a todos. inclusivos. Y a todos. A todos. A todas las personas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a su carnicería de confianza. El día de hoy tenemos un invitado que nos pone en el mood de Free Spirit. Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Mira, Está con nosotros libre. el buen Juan Pablo Carvajal, un bebesaurio de 1000 caras. Lo tenemos aquí como abogado, como empresario, como sotolero, como carpintero, como esposo y como padre también. Todo en uno. Excelente ejemplar de todos esos puntos que Pueden agarrar de atrás describimos. y no lloro. Oye, yo. Cachorro fino. Totalmente, ¿verdad? Y hombre políglota también, mucho viaje y mucha plática interesante. La verdad es que me parece que este va a ser un episodio interesante porque las pláticas con Juan Pablo en el personal, cuando no siempre que tenemos pláticas, son de disfrute, de cotorreo y de interés. Adelante. Pues fíjate que, o sea, yo no tenía el gusto de conocer a Juan Pablo. O sea, no lo conocía físicamente, pero te conocía por tu Sotolo. Porque tengo que confesar que el Sotolo Magos es mi favorito. No es mames, no es porque estés aquí. Estos güeyes se los comenté antes y la neta se me hace bien chingón. Qué chido, gracias. Sí, incluso fíjate que creo que quien una vez dijo, ay no, porque vino justo el cuate que es el de los del Sotola, porque una vez pedimos, no me acuerdo si fue en pandemia o en qué periodo, Yo ya pero sí estabas entregando tú, ¿verdad? Yo he Entonces sí, entregado entonces sí, 10 pero, años de mi vida Sotol. pero ahí quien lo recibió fue Marce, güey, ¿no? Entonces Ok. nada, como que dijo, vino el vato del Sotol, y dije, no mames, neta, güey, qué chingón. y ahora qué chido que nos toca conocerlo acá, Qué chido. platicando todo este tipo de cosas, que de lo que platicamos previo, en lo que hacía todo el setting y bla, bla, qué interesante, o sea, el hombre de las 1000 caras, literalmente. Sí, 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 con Juan Pablo es de todo, tanto que se puede hablar de todo porque hay aperturas, como que sabe muchas cosas y siempre es interesante y compañero de muchas batallas porque también en Eso casi todos los también, proyectos. muchos amigos, eso Sí, es lo sí, padre. Y exactamente. la neta, no sé, me gusta contar esas historias, te dije, ¿no? Se le he platicado 1000 veces, pero porque son buenas historias, creo, me gusta la buena plática. Dice Luz. Oye, de hecho, eso sí me acuerdo que fue algo que nos dijiste, o sea, a mí lo que me gusta es que se vaya dando la plática, ¿no? Está chido, ¿no? Platicar y tener discusiones sobre ideas. Obviamente, Diferencia de opiniones o también cosas que tienes en común. sí, y sobre todo cosas diversas, porque no sabemos un chingo de cosas. Entonces, platicar con alguien más es enterarte, ¿no? Enterarte de lo que está pasando en otros lados y está chido. Yo vengo aquí, veo a mis amigos, puedo tener una buena plática, Sí. platicar de las cosas que me gustan, de lo que me tiene aquí haciendo cosas, ¿no? Y Sí. eso que dice Gus, pues está padre ser una persona que hace muchas cosas, ¿no? Sí, 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 multifacético porque a pesar conoces gente en todos lados, y eso siempre te enriquece de cierta forma. No, y somos muchas caras porque somos padres, somos amigos, hacemos un... No, pero tú sí tienes un poco más de lo normal. Ah, está bien. Yo he sido muy afortunado, yo soy muy Carpintero, afortunado. güey, o sea, lo que dijo Gus, abogado. Pero bueno, ¿qué es lo primero que se te viene? O sea, hablando de tanta diversidad, güey, y hace rato que estamos platicando que has tenido esa fortuna de viajar y de vivir en muchos países. ¿Qué es lo que primero que se te viene a la mente cuando te acuerdas de cuando eras un chavo de 16 años, dijiste, ¿no? Estuviste en Simón, Japón. Simón. Entonces, como que, güey, o sea, tuviste esa oportunidad. Yo pienso que apenas te estabas haciendo una idea de una sociedad ya en tu modo de pensamiento más maduro, ¿no? Porque pues lo de niño, o sea, estabas así como despertando a la sociedad de Chihuahua y luego, pum, güey, te vas a Japón y te vas a Alemania y te vas a China. Güey, cuéntanos más de eso, estuvo bien cabrón, la neta. Yo te voy a decir cómo lo pienso ahora, güey. Y ahora por Chisi, pero por mis hijas, digo, ¿cómo le hago para que tengan esas mismas experiencias que yo tuve? Yo viví un año en Estados Unidos cuando tenía 11 años, un año en Alemania cuando tenía 13 años, un año en Japón cuando tenía 16 años y un año en China cuando tenía 19. Entonces, un año o dos aquí, luego me iba y así desde los 11 hasta los 20, ¿no? Entonces, fue una experiencia súper formativa y yo soy el menor de 4 en mi familia. Mis hermanos tuvieron oportunidades similares o casi idénticas que las mías. Entonces yo ya veía eso y decía,
ven el mundo, quiero conocerlo todo, ¿no? Y la neta, wow, mi manera de ver el mundo se formó gracias a eso, güey. Y eso está chido. No sé si, o sea, bueno, más bien reconozco el gran privilegio que tengo por haber vivido esa experiencia. Me encantaría dársela a muchas más personas, porque, por ejemplo, a Japón yo me fui con los Rotarios, que es un club mundial que tiene sedes en todos lados que quieras y tiene un programa de intercambio de adolescentes. Okay. Vienen aquí y es como embajadores de su país y conocen y quieren hacer amigos y tú los conociste a todos, o sea, raza que llega y los peda una familia que es local, lo meten a la escuela local, pues no tienen más que convivir. Okay. Y integrarse, ¿no? Ajá, y, o sea, Entonces, eso viene desde un modo de vida de tus papás, o sea, porque tus papás era algo que, o sea, si pertenecían al club Rotario, pues supongo que era por ahí tus te va, papás, mi tus papá no es abuelos. rotario. ¿No es rotario? No es rotario, y el Ok. acceso al programa lo tienes. Ok. Tienes que pagar los fees del papeleo y pues el avión, obviamente, y cosas así, pero lo que hace el Club Rotario es que hospeda raza y les da una mensualidad y les pone casa, comida y una escuela. Ok. Y los invita a cosas, un viajecito y no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de acceso lo tenemos y mucha gente en Chihuahua lo ha No hecho. sabe. Y mucha gente no lo sabe y tampoco es que sea tan fácil, o sea, no es lo más accesible, sigue siendo un privilegio, tiene su círculo. Sí, partiendo de ahí. Pero es mundial y si hay un intercambio bien cabrón, raza que se la pasa horrible y raza que aprende y Sí, se se ve. vuelve experiencia de terror, ¿no? Como en todo, ¿no? Porque imagínate, lo chido es, tú vas a casa de alguien y en tu casa recibes a alguien, pero no es como intercambio de que tu hija y yo voy, no, sino como que alguien te llegó de Brasil y tú fuiste a Islandia, ¿no? Y entonces, pues hay las experiencias del otro lado también están chidas. Las familias de aquí tienen un hijo que no es de aquí, que es de otra cultura, que es otra persona, que además es un adolescente, güey. Pues, esa es una parte complicada, güey. Yo creo que sí. Pero también la más divertida, güey, porque Sí. es justo la época donde tienes una libertad chida, con Claro. compas y la chingada. Y ir a lugares, para mí la experiencia de Japón, igual, fue un pueblito donde me acogieron muy, muy, muy chingón. Pero toda era gente mayor, yo estaba muy solo. Aquí es como, bienvenido al grupo. Nosotros tuvimos amigos así, japoneses, el Sí. Kazu, güey, que jugaba. Y era nuestro compa, ¿no? Ok. ¿Esos eran amigos de intercambio del TEC o eran amigos Sí, de del TEC. intercambio de... Del TEC, Ok. porque llegaban y unos iban a la SAI, otros iban al TEC, otros así, ¿no? Experiencias muy chidas. Japón, eso. Yo Te viví, vuela la mente. sí, yo viví en un pueblito donde todo era las aguas termales y pues eran señores. Ahí empezó lo de la carpintería. El señor tenía un aserradero o una maderería, Ok. pero para casas, ¿no? Y las casas en Japón todas son de madera, están increíbles. Sí. Entonces lo usan increíble. Y la neta, yo vivía como eso, como lo que dije, ¿no? Un niño gigante. Todo el mundo volteaba a ver y me decía, anda, core, te callo. Oye, es que aparte le estaba diciendo, güey, es que eras un alien muy identificable, güey. O sea, totalmente, llega un güey. vato enorme, güey, y luego joven, güey, y luego un pueblo de puros viejitos, güey. No mames, güey, en chinga. No se te pierde, güey. No, aquí está chido. En Japón la escuela, pues es de uniforme, está bien padre porque todos los grados en segundo de prepa donde yo entré, hay 9 salones y vas viendo así de que los niños de excelencia que están escribiendo así en chinga y luego nos iban levantando conforme ibas pasando salones hasta llegar a los punks que ya están así de que me vale. Cuidado con qué bonito es. Está vivo, güey, está vivo. No estoy tirando, velo, hijo, se movió. Toro, güey. Cuidado que de repente así como que cuchichea, ¿no? Te dice acá, Te susurra. ni esto, güey. Y la neta tienes que aterrizar con la raza de los punks porque ellos les salen y conocen y quieren, ¿no? Estar estudiando japonés, pues sí, lo hice, pero también está padre eso. Te quedas callado 3 meses. Nadie habla español, solo el profe de inglés habla inglés. Cuando te fuiste a Japón, güey, no sabías nada de japonés. Nada. Nada, nada. Nada. Eso estuvo bien padre porque sí, neta, Pues sí, cállate a la te- chingada, estás ahí leyendo. Yo leía Lord of the Rings y Harry Potter y escribía, güey, que era O sea, pero después del inglés, el japonés fue el siguiente alemán. alemán y luego japonés. Sí, en Alemania tenía 13 años. Nice. También me fui a casa. Ese sí fue intercambio porque mis papás y sus amigos y así. Y con una familia alemana,
la hija fue a vivir a mi casa el año antes de que yo me fuera a vivir a su casa en Alemania. También en un pueblito así chiquito. Eso también, pues, está padrísimo. Vivir en el bosque, siendo una persona del desierto que habíamos crecido en la sequía horrible. Yo veía eso y era como, wow. Y era fantástico, 13 años. En el Color bosque. verde. Sí, está Sí padrísimo. veo yo color verde y todo ahorita. Así lo ves tú ahorita. Con mis compas del pueblo, pues nos íbamos al bosque y cerca había una base militar alemana donde robaban tanques. Y entonces sí, estaba bien raro porque estabas en el bosque bien bonito y de repente cruzabas y un tanque así. Ojalá, ¿Tú conociste el verde bosque y el verde militar? el verde militar no se notaba tanto, por eso es ese color. Oye, qué ganas ha de tener Alex Sintek de que hubiera vivido historias como las tuyas para realmente poder hacer esos posts, güey, tan pinches fantásticos que hace, ¿no, güey? Che, ¿viste el nuevo, güey? De que dice de que según Shakira, así como que le tiraba el pedo, güey. Y dices, compa, please, güey. Yo evito todo lo que Please, tiene güey. que ver con Alex Sintek, sinceramente. Ya no me Ese llega, es lo evito ese es tu cuando nivel de evito, no me gusto. llega. Ya mi Ese algoritmo es tu nivel de entendió. gusto. Familia Peluche nunca viste, güey. Perdón. Güey. Evitado. Evitado, sí. Oye, yo te voy a preguntar algo que hemos platicado en otras ocasiones, pero que siempre me gusta la perspectiva, porque pues tú te fuiste de Chihuahua, o sea, bueno, saliste de viaje, etcétera, pero luego regresaste a Chihuahua y decidiste irte, ¿no? Y te fuiste a trabajar, a estudiar y luego a trabajar y pues tu idea había sido irte de Chihuahua, ¿no? Hasta cierto punto. Todo siempre fue la idea. Siempre fue tu idea, o sea, estabas Fue la siempre idea. haciendo intentos de huida y luego acababas regresando, pero en algún momento pues ya fue un poco más, bueno, ya acabé la escuela, te fuiste a estudiar fuera y luego te dijiste, me voy a quedar aquí. Pero luego, digo, y en ese viaje tuviste diferentes ocupaciones y profesiones y oficios, Sí, bueno, porque pues te fuiste a estudiar Derecho, ejerciste como abogado, trabajaste en temas, cuestiones de leyes, y luego fuiste carpintero también, De profesión. y hay una tendencia así al cambio así constante, ¿no? Y creo que es parte de tu vida, eso me queda claro. Pero luego también regresaste a Chihuahua, ¿no? está chido porque Chihuahua siempre ha sido la constante, güey. Exacto. Y yo no lo había entendido con todas las ganas que tengo de conocer todo el mundo y toda esa experiencia de haber ido y no sé qué. En mi mente estaba la idea de que puedo vivir increíblemente en otro lado. Claro. Pero la verdad, cuando volví, que no tenía la intención de quedarme, tenía la intención de irme a estudiar carpintería y no se logró y me quedé atorado aquí, fue como, bueno, pues déjame toco una puerta. Y obviamente, de nuevo, en el privilegio que tengo en Chihuahua, puedo ir a tocar una puerta y me empezaron a platicar cosas muy chidas. Chihuahua se volvió para mí un lugar con cosas que yo no conocía. Me volví una persona que aprecia mucho más Chihuahua porque me doy cuenta que, o sea, se están haciendo cosas bien chingonas. Puedo encontrar a todas las personas que busco, de nuevo, por ser chihuahuense, y hacer, tratar, proponer, crear. Está padrísimo. Eso es lo que me gusta siempre de esta plática porque o sea, hemos platicado y analizado como todo el potencial y todas las cosas que hay por hacer aquí, ¿no? Sí. Y como que de ese regresar a Chihuahua, esos intentos de irte y luego de acá regresando y te acabas dando cuenta o redescubriendo un poco tu mismo entorno, tu propia ciudad, tu propia región, porque también las experiencias que tú has tenido te permitieron también ver toda la región y más allá de las fronteras inclusive, ¿no? Que esa es una de las partes Está bien que, chido. que me gusta mucho, que yo quería plasmar aquí en el podcast, ¿no? O sea, esa perspectiva de lo que es Chihuahua y de lo que es toda la región. Ahorita a lo mejor desde el Sotol, pero hay un montón de elementos, ¿no? Y también gracias al Sotol, porque Sí. el Sotol me dio ese espacio como para decir, ok, mi mamá es de San Luis Potosí, mi papá es de Culiacán, yo nací aquí en Chihuahua, aquí he crecido, pero mi familia no es ranchera, no crecí al lado del Sotol, no iba a los lugares donde tradicionalmente se hace el Sotol. Y sin embargo, un buen aficionado al mezcal. Yo viví en la Ciudad de México cuando el mezcal tuvo su boom y me encantó. Y yo llevaba Sotol, güey, a México y me decía la raza, güey, el mezcal está mejor. Y era porque no conocía bien, ¿sabes? Sí. Hay más Sotol, hay Mucho chingo. desconocimiento. Y entonces ya cuando volví, vi el Sotol
me permitió conocer un chingo del estado que no conocía de otra manera también, ¿sabes? O sea, de turista es una cosa, pero ir a un rancho a saber qué pedo y platicar con la gente y entender esos ritmos y todo eso es delicioso, güey. Y Chihuahua es un estado hermoso, güey. Está... O sea, te fuiste como a ir armando tu visita de campo para identificar productores, porque aparte como que entiendo que hay ciertas regiones, ¿no? Sí. Específicas desde Chihuahua, no es como que todos los municipios produzcan sotol. Más porque le falta gente que haga sotol, porque sotol como planta hay mucha. Y Ok. justamente por eso las regiones. Chihuahua es un desierto al este, una montaña al oeste y en el centro un gran pastizal. Y en todas esas regiones crece el sotol. En parches, no es así como que, pero es parches como Sí. todo en el desierto, ¿no? De repente es ocotillo, a lo pendejo y así, ¿no? Y sin embargo son lugares inhabitados, güey. Tú piensas en todo el, o sea, pegado a Coahuila y a Texas, todo ese desierto. Son ranchos donde vive una familia y luego hay un caserío por allá donde viven 5 familias en así todo el desierto Un que te chingazo puedas de imaginar, ¿no? Entonces, pues ahí está, güey, nomás que no mames, pues estoy encargado de un rancho que seguramente también es de 10,000 hectáreas y tenemos 40 vacas ahí corriendo o más, ¿verdad? Pero a eso me refiero, o sea, hay mucho. Y cuando vas a los ranchos, que eso es lo que más me ha gustado del Sotol, para mí, y es un poco el ethos de la marca también, se trata de la planta, porque es lo que te da los sabores. Si nomás vas a destilar esa planta, no le vas a agregar nada, pues la planta tiene que tener, ¿no? Mucho carácter. El carácter exacto. Entonces está padre que cuando vas al desierto, y hay muchos tipos de desierto además, pues te encuentras variedades creciendo diferente y dices, o sea, esa cosa ha batallado muchísimo, pero está, o sea, increíble. Entonces, igual la montaña es igual, el pastizal, que es donde vivimos en Chihuahua, está igual. Y esa parte de reconocer esas cosas y ir a ver dónde crecen y lograr que las bajemos y una parte que como abogado sí practiqué en los magos fue por lo menos ver cómo hacíamos los trámites, güey, ¿sabes? O sea, por lo menos ser un coyote del sistema. Lidiar con las burocracias, Exacto, güey. la faena Exacto, güey. Oye, yo una pregunta, de esa, es que me estoy acordando, por ejemplo, lo que platicamos con Alex Rubio, ¿no? Ahorita que dijo lo de que en esta región es donde se da esa planta y ese carácter que tiene el sotol, o sea, tendrá que ver, porque lo que nos decía Alex Rubio, que es sommelier, decía, bueno, las uvas aquí en Chihuahua, el vino de Chihuahua es muy característico porque es muy expresivo, ¿no? En ciertas cosas. Entonces pasa lo mismo con el sotol, o sea, como esa exposición a climas tan extremos es lo que le da esa expresividad al sotol. Sí, porque sufre mucho el sotol, como todas las plantas en Chihuahua, ¿no? O sea, Y la las personas. sequía y las personas, pero las plantas son más. Sí, plantas producen cosas deliciosas. Exacto. Todas sufren el desierto, inclusive en la sierra o donde estés. Pues hay temporadas muy calientes, muy difíciles. Y las plantas que sí crecen aquí batallan para tener sabor. O sea, ese sufrimiento que tiene la planta es lo que te da los aromas y sabores de la planta. Ok. Tú le das la vida fácil a una planta, vas a ver agua. Pero si le das una vida difícil, va a tener sabor. Y eso pasa con todas las plantas, es lo padre. O sea, ese estrés que generas en la planta, que es un ser vivo, pues genera ciertas cosas en ella y, ¿no? Igual el sotol, no puedo pensar en una planta que batalle más, güey. Neta, güey, vas a Sorias de Jiménez hacia Coahuila, hacia Hércules y así. Esa zona es tan desértica, tan difícil, que no hay sombra, hay matorral, está muy... Y luego de repente hay unos oasis de sotol gigantes así en lomas. Unos sotolotes así de que aquí somos. Y esos, güey, pues son, no sé, o sea, sobrevivientes de todos los extremos. Vas a la sierra y viven en la piedra. En la sierra no hay mucha tierra fértil, hay mucha piedra. O caliza o lo que sea, pero ahí crece el sotol, también crecen bien bonitos, crecen colgados de las peñas, es O sea, sobreviviente total. y la producción que ustedes agarran para los magos, ¿mucho es silvestre o mucho es como Todo es unas silvestre. granjas de... Todo es silvestre para todas las producciones de sotol que hay hoy. Ok. Ya hay plantaciones de sotol que próximamente van a ser viables, pero apenas empezó hace 5 años, 7 años, y la planta de sotol se va a tardar, todavía no sabemos bien
cómo va a estar en 30 años, pero 10 años en madura, en un plantío. Entonces, todavía todo el sotol que tomamos es de planta silvestre. Ok. Y es un reto por muchas razones. Uno sería cómo explotas una planta silvestre responsablemente. Y Definitivamente. puedes tener los permisos de Semarnat y un estudio forestal para entender cuánto volumen tienes y cuánto hay que sacar para todo eso. Puedes reforestar. Y la verdad es que también las producciones son tan pequeñas que la raza no se va a meter en un pedote, güey. Hay mucha gente que corta porque sus producciones son pequeñas, artesanales. La tradición que realmente dio fruto a la industria que soy, que lo pongo entre comillas porque sigue siendo muy, muy artesanal. Pues así se hace. En el terreno que tengo o en el que me presten y tal. Y no digo que esté bien, también no creo que sea rapaz así insoportable para el ecosistema. Pero si está nosotros, pues para eso no estoy pegando el micrófono. Nosotros sí buscamos tener esas reglas porque es importante poder pensar en ese rancho vuelva a producir, ¿no? Si Una lo producción saqueo. responsable. Ajá, porque hay una tradición en el Sotol que nos platicaban, sobre cómo, pues ibas al cerro a cortar sotol, llevabas tu alambique, allá hacías tu vinata, hacías un hoyo para cocer, ponías una pila de fermentación, llevabas tu alambique y en vez de bajar la planta, pues subías el alambique. Es la producción. Sí, porque la planta, pues no mames, pinches 300 vueltas al cerro, güey, entonces mejor allá, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues iban a un cerro, ese lo trabajaban, el siguiente año se iban al otro cerro, vueltas. Y el sotol tiene algo que ahora me ha impresionado mucho porque fue una zona donde cortamos. Rebrota. El sotol rebrota si lo cortas y las condiciones son correctas, que en el desierto, pues no siempre, puede rebrotar. Y ese rebrote, pues ya tiene un sistema de raíces, entonces crece más rápido, ¿no? O sea, puedes tener una rotación real. Sí. Que esa es una de las particularidades, de las especialidades, de las cosas que hacen especial al brote del sotol. Porque mucha gente cree que el sotol es un agave, es un tipo de agave, ¿no? Sí, es Porque que estuvo clasificado como un agave mucho tiempo y finalmente lo especificaron y ahora la controversia sería cuántas variedades hay, pero el sotol es una planta, una esparragácea que tiene sus propias variedades y crece muy diferente que un agave, ¿no? Un agave cuando te da flor, un quiote, pues ya ahí se murió. Y en cambio el sotol te da quiote ya cuando empieza a ser adolescente, empieza a dar quiote y toda su vida da quiotes. Y hay sotoles que podríamos calcular que tienen 100 años o más, ¿no? O sea, es una planta súper longeva, bien, ¿no?, resistente de más. Oye, y una vez que ya tenías identificados los productores, pues supongo que ya después empezaste a hacer pruebas, ¿no? Como de Trabajamos producción. con unos productores en Janos y la verdad es que ellos nos enseñaron muchísimo de lo que sabemos ahorita, mucha cultura, mucho entendimiento de, de cómo se hace este producto bien. Sí. Y luego nos enfocamos en la planta porque ese es el tema. El tema es que vivimos en un territorio tan grande, la planta está en el monte donde te puedes ir a meter, pues, horas en la terracería o en Coahuila o en Durango, que también son parte de la denominación de origen, entonces es, pues, un territorio gigante. Por denominación de origen son solamente 3 estados que pueden producir sotol, ¿verdad? Solo 3 estados, Chihuahua, Coahuila y Durango. Ajá. Y si piensas, todos tienen ecosistemas bastante similares, pero diferentes. Sigue siendo el desierto de Chihuahua, pero el bosque en Durango no es igual al bosque aquí. Y así en Durango, por ejemplo, tienen una bendición, que es que tienen mucho agave también. Entonces también hacen mezcal y sotol. Órale. El tema de controversial con la denominación de origen, ¿no? Porque el desierto no respeta fronteras, o sea, Güey, es lo sí, que yo hay decía. 3 estados, pero el desierto es muchísimo más extenso y hay una controversia incluso de temas legales Está padre porque lo puedes pensar en todos lados. O sea, dices el desierto de Chihuahua y en realidad la planta como tal existe en Oaxaca y existe en Tamaulipas y existe en Nuevo León, existe en Zacatecas y existe en todo México. Sí, para los tejanos del sur también. Y existe en Texas, en Nuevo México y en Arizona. Y los del norte, ahorita entramos al pedo del norte. Ahí les voy. Lo que a mí me gusta es que
yo acabo de ir a San Luis y todo el camino hay sotol, lo tengo ahí mapeado en mi celular porque lo veo en la carretera y digo, ve ese cerro lleno de sotol y así, pum. Y entonces, de ahí todavía sigue Hidalgo y baja. Hay muchísimos sotol. Las denominaciones de origen per se tienen una limitación, que es que el desierto no reconoce fronteras y cuando tienes 3 estados que están delimitados, pues, güey, algo se va a brincar. En Sonora y sotol, y le llaman diferente. Esto lo hicieron para que tuviera ese nombre, está bien. Creo que hay que revisar eso constantemente para ver, porque hay gente que quiere hacer sotol en otros lados. ¿Y los tejanos producen algo con la misma planta? Los tejanos tienen una producción de sotol bastante choncha en una marca. Y hay otras marcas que tienen, la mayoría se hacen en México. Porque la neta, aquí sí hay infraestructura de sotol. Aquí hay ya un espacio que ha sido sotolero durante generaciones. Y allá está, pues es primera generación. Los que, por lo menos esa marca, es la primera vez que lo hacían. Y tuvieron su curva de aprendizaje y tienen... El problema es no son ellos. El problema es si vamos a limitar las denominaciones de origen por un tratado internacional y bla, 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 pues todo tiene que terminar definido. Y el sotol no está definido para Estados Unidos. ¿Y tú estás a favor o en contra de eso? Yo estoy a favor de que las fronteras no importen. La neta, güey. Buena Sí, respuesta. sí. Buena respuesta. El espacio no tiene que estar limitado porque solamente va a estar limitado porque nosotros lo decidimos. Sí. Entonces, si nos vamos a limitar a lo que hay, ok, jugamos dentro de las reglas, pero alguien las va a romper allá afuera y no está tan... O sea, no es como que puedo ir con el ejército y decirle a estos güeyes, estás violando las leyes de México. Sí, exactamente. Chido, carnal. Sí, es Pero parte de la controversia. sí creo que hay una manera de hacerlo. Y ahí te va. Estados Unidos y México tienen tratados binacionales o con Canadá y la chingada, pero pues tienen intereses de pocos, tienen mucha fuerza. Y eso no está mal, nomás digo que Existe. no ha habido una negociación propiamente hecha hacia el derecho. La negociación era tan grande que un güey dijo, bajen el sotol porque lleva sotol, y bajaron el sotol, y a nadie le importó en México tampoco, a pesar de que México es dueño de la denominación de origen sotol. Y no le importó porque no había un riesgo, porque también creo firmemente en que el consumidor no es pendejo. O sea, la gente, o sea, sí hay, yo espero, porque el sotol es tan escaso, tiene que ser de un nicho que por lo menos piense en el sotol y diga, ok, sé qué es, me lo estoy tomando porque sé qué es. Y está cabrón, porque no mucha gente sabe. Exacto, estamos aprendiendo, ¿sabes? Pero está bien, porque entonces el nicho pues crece lentamente. Exacto. Y el crecimiento del sotol pues tiene ese ritmo, no pasa nada. Y los que están del otro lado aprenderán a hacerlo. Y si nos queremos sentar y decidir que el pedacito de Texas es parte de la denominación de origen, no me quejaría. O sea, no me quejaría como no me quejaría si metieran a Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León. Es que al final del día eso lo va a llevar a que sea una industria más consolidada, más fuerte, ¿no? Más diversa. Por lo menos realista. Es un problema. La denominación de origen está ligada a la norma oficial mexicana que te dice cuáles son los métodos de producción del sotol. Y esos están hechos con otras industrias en mente. No aprecian la realidad que está pasando aquí. Entonces, no deberíamos de ver a esto como lo que la ley dice es como debe ser. No, ha sido muy, muy diferente y necesitaríamos más bien ver cómo es para ver cómo lo regulamos para que funcione, porque la neta o sea, hay mucha disparidad entre las personas que lo hacen, muchas maneras de hacerlo, muchas maneras en la que tienen, o sea, tienes los recursos y tienes unas técnicas y luego, ¿no? O sea, hay una complejidad muy grande y se me hace importante que no la simplifiquemos como el sotol es una cosa. Sotol es un chingo de cosas para mucha gente. Entonces... Oye, y ahorita que estabas hablando, o sea, como que sentí que cuando hablaste de la denominación de origen y que decías que realmente se debería de reinterpretar o de reformular, tú como abogado, ahora parte de tu práctica de derecho, ¿la estás destinando a esto o es algo completamente diferente? Sí, sí lo hago de manera muy, muy poco productiva, diría. O sea, decir, esto requiere, y ahí va el camino para eso, pero esto requiere de
no, de mesas de trabajo, de académicos, de todos tipos, ¿no? Biólogos hasta historiadores para entender realmente esto. Y al único que quiero llegar con eso es que yo no quiero unificar la idea del Sotol, pero sí me interesa que podamos contar la historia del Sotol y que haya una manera de contarla, ¿no? Entonces, ese es, ese es más mi trabajo, la verdad. Ahorita sentarme a escribir una nueva norma oficial mexicana y coordinar a los ingenieros, biólogos, me cuesta un poco más, pero sí me gustaría hacerlo. Y creo por eso que esta es una industria que tiene mucho tiempo para desarrollarse. Ok. Las personas involucradas, hay muchas personas que tienen muy buena voluntad para hacer esto crecer, para colaborar, para ¿no? hacer amistad y crear algo interesante para todos. Y eso está padrísimo. Y hay que, o sea, pues es un trabajo lento, está ahí, cabrón, coordinar gente. Sí, pues es una industria, ¿no? Y que está creciendo y pues ese grupo, pues de alguna manera también a veces lo que pasa en los grupos así es que pues se requieren liderazgos, ¿no? Sí. Sí, y le requiere agrupar y identificar todo el tema multidisciplinario, quiénes tienen que estar ahí, quiénes realmente tienen el interés y Y bueno, también es mucho del timing, pienso yo, porque cosas que pasaban, ¿no? Desde que empezamos han cambiado. Ha habido oportunidades nuevas porque hemos conocido más gente, organizado más a algunos y llegamos a un punto donde ya es el timing. O sea, si no está bien el ambiente político, el no sé qué, ay, güey, también. va a bajar un poquito, Sí, ¿no? Y definitivamente. vamos a tener que apechugar y todo eso es natural. O sea, no podemos esperar a llegar, romper madres, ya somos nuevos. Oye, pero la industria, por ejemplo, la industria del tequila y la industria del mezcal tuvo que pasar por el mismo proceso. Es, No más, o sea, es decir, si lo vemos como en una línea de tiempo, significa que el Sotol todavía es muy inexplorado, porque en temas de disponibilidad o de Sí. producción siempre ha existido, ¿verdad? ¿Tengo entendido eso o realmente ya muy poco explorándose? no, siempre ha existido. O sea, aquí en Chihuahua, la gente donde ha vivido que hay sotol lo ha explotado para hacer sotol. Pero muy, muy localmente. Y es bien chido porque yo no crecí con esto, pero luego tengo amigos que ya ahora platicando de esto me dicen, no, claro, mi abuela tenía un sotol con hierbas y ese era el pócima mágica para algo, ¿sabes? Y así hay un chorro de historias de gente que lo usa medicinalmente o para esto o como un buen trago. Y eso tiene que ver con las características de la planta. Yo te diría que sí, pero en realidad tiene que ver con que hay alcohol y le puedes poner hierbas. Es que es eso, güey. Alcohol y hierba Así de fácil. siempre funciona. Siempre eso buena pasa en todo el combinación. mundo, güey. O sea, si puedes hacer alcohol Me de suena. calabaza o de sotol y le pones la hierba que quieres, a lo mejor tienes el resultado que quieres, ¿sabes? Y eso pasa mucho. Y también pues para tomar. El sotol durante la prohibición en Estados Unidos se creció su producción bien cabrón porque nosotros hicimos algo que sabemos hacer bien, güey, clandestinaje. Llevamos el sotol a Juárez y Que las fronteras no importen. Exacto, güey. Además, imagínate, durante la prohibición la frontera que era Juárez, o sea, ¿qué había, güey? Sí, nada. Nada. O sea, es decir que México proveó, o sea, le estuvo proveyendo alcohol A Al a Capón. Texas. Al ¡Oh, Capón, güey! Sí. Ese es bien muy varaz, güey. Sí, güey, imagínate, o sea, imagínate esta. De repente llegas a un bar en Chicago durante la prohibición y te sirven sotol, güey. Porque este güey se lo trajo desde Chihuahua porque es donde estaban produciendo. En Juárez produjeron un chingo de whisky de maíz. Y la producción de sotol creció tanto, o sea, creció porque la gente sabía, pues hago 100 litros más y me los llevo a la frontera, una lana y así. Toda la raza que hacía para su comunidad, pues hacía en grande, ¿no? Y luego un chingo de licor de maíz que se producía en Juárez. Juárez creció durante la prohibición muchísimo. Y pues mucha lana, sotol repartido por... No, a niveles de producción de hace 4 años. Qué loco. Que ahora una producción anual de sotol total, que no tengo ni idea exacta, pero a andar por los 300,000 litros. Ok. Imagínate eso, pero en 1910 ahí cruzando la frontera.
Oye, existe, o no sé si es mi imaginación, pero según yo sí, alguna vez en Ciudad de México compré una madre que se llamaba Moonshine. Pero nunca supe qué es. ¿Es sotol, güey? ¿Es un sotol pirata o qué es, güey? No, moonshine es whisky que no está añejado. El moonshine lo hacían los gringos en la prohibición, en, a la luz de la luna, en el When the Moon Shines. Y, Ah, por eso se llama así, güey. ajá, Ok. ¿Has probado esa mierda, güey? No. no lo puedo. Sí, ya no me- ya Si no te me lo dan ganas, puedes ¿no? evitar, güey. Ahí les va una idea rápida. Cuando haces alcohol de cosas que crecen rápido, el maíz, el trigo, el centeno, lo que quieras, el sabor no está en la planta. Ajá. Entonces, de eso puedes hacer vodka, puedes hacer whisky, si haces de ciertos granos. Y sí, hay hierbas que saborizan, pero en realidad no tiene no tiene un buen sabor hasta que lo metes a la barrica y lo dejas añejar. Hay destilados como el sotol, el tequila, el mezcal, rones, que están hechos para tomar derechos. Perdón, un pandita enchilado. Suele pasar, pues. Disculpen. Perfecto maridaje con el sotol. Con esta cerveza está quedando perfecto. Pero de eso se trata el añejamiento. Y cuando tienes una planta compleja, como un agave o un sotol, también añejarlos les da algo. Tienes ya una capa de sabores que te lo tomas derecho y ya están los sabores ahí, ¿no? Y le puedes ir sumando capas. Está padrísimo el sotol porque es como un espacio nuevo. Obviamente no es nuevo, pero tiene muchas oportunidades de crear, o sea, de mover la cosa, ¿Y a ver qué creas. hablando de crear, ¿cómo ha sido esa? A mí me intriga. A lo mejor no sé si tú ya la conoces, güey, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso de crear la marca de los magos? O sea, cómo lo fuiste posicionando? ¿De dónde nace el nombre, güey? ¿Tiene algo que ver como que después de que te echas 8 sotoles ya a huevo ves a la morra que tienes al lado como Scarlett Johansson, güey? Pero eso es con ocho, Esa es la magia, güey. eso es con 8 sotoles del que quieras, güey. Con 8 sotoles puntos. No, no te creas. ¿Cómo es el nombre? El nombre es porque, entendiendo toda esa historia, güey, vas al monte, lo cortas, güey, lo transformas, pensando, el sotol tuvo una historia muy difícil, güey. Muy poca gente hoy, aquí en Chihuahua, sabe hacer sotol de tradición. Y eso, pues es especial, güey. Entonces, ¿qué pasó? La prohibición trajo persecución. Durante mucho tiempo el sotol fue perseguido. Cuando ya no fue perseguido, ya habían pasado 50 años. Entonces, todavía era una cosa muy local de la gente que sabía, se quedó en esa comunidad y mucha gente dejó de hacer. A lo mejor yo pienso en esto, en esa época mucha gente se mudó de zonas rurales a la ciudad, mucha gente dejó de tener la oportunidad a lo mejor de aprender esa tradición y de hacerlo y tal, pero los que sí, ahí están. Y esa, ellos, ellos son los magos. Ellos mantuvieron vivo esta cosa y recolectaban Oh, güey, qué la planta al monte, güey, la transformaban, se la compartían a la comunidad. Ellos. Qué chingo. Entonces, pues, sí, hay que y compartir la magia de esas cosas. Sí, es que el sotol, cuando te tomas un sotol, sí, que pones a pensar, sabiendo estas cosas, te pones a pensar todo lo que tuvo que pasar, Aquí estoy. toda la aquí- magia que hay detrás para que yo me pueda tomar este vasito de sotol derechito, sí tiene esa magia, ¿no? O sea, ¿tú crees que tiene. existe una espirituosidad especial en el sotol? La planta lo da. O sea, a mí me gusta eso del proceso. El proceso es lo más natural que puedes tener, ¿no? O sea, o como se hace artesanalmente es, recolectas la planta, que lo que yo decía, hay también muy poca gente que hace esto bien, que son gente de tradición, tumbar la planta hay que pegarle. Imaginen que el sotol es como una alcachofa y tiene un centro que es un tallo maderoso y las hojas están ahí, ¿no? Pegadas, dando círculos. Le tienes que romper ese tallo para poder liberar la planta y luego cortas las hojas y te quedas con lo que queda, que es como la piña, ¿no? Se le llama cabeza, piña. Y luego la cocinas en un hoyo en la tierra, recubierto de piedra volcánica, lo calientas, ya cuando está bien prendido, echas todo para adentro, lo tapas, barbacoa
Y luego, la fermentación es natural. La fermentación es una fermentación que sucede espontáneamente, porque en todos lados hay levaduras, hongos, bacterias que hacen ese jale. Y dependiendo en la época que sea, va a ser diferente, dependiendo de dónde cortaste la planta, va a ser diferente, dependiendo de quién es la persona que está revisando, va a ser diferente. Todos los, sí, todo el control desaparece. Es lo que es, y va a pasar su tiempo. En invierno se fermenta muy lento, puede llegar a tener 20 días, en verano en 5 días, y eso va a cambiar mucho el sabor, el carácter, la planta. Y eso, pues al final del día, ¿quién es el jefe? La planta. Ok. Y ese proceso te da capas. Está padre. Mucho sabor en el sotol. ¿Tú te acuerdas, Gus, qué fue lo primero que sentiste cuando probaste un sotol, güey? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo creo que la primera vez que probé un sotol fue así como... "Ay". ¡A la madre! Sí, yo también. La primera vez sí, Yo también. pero poco a poco y sobre todo en productos como el de los magos, que regresando al tema de la marca, que siempre me ha parecido como un sotol que es más tomable, pues, o sea, un poco más pasable, digamos. No Más sé, amigable. sí, más amigable porque sí hay otros que no sé si pues un tema obviamente del proceso Que están más bravos. y que están más bravos, exacto, ¿no? Entonces a veces, a ver, es una cuestión de gustos como todo, ¿ah? Sí. Pero sí, creo que particularmente esta marca lo hace muy bien porque precisamente es una muy buena forma de que más gente pueda conocer el Sotol de entrada, ¿no? O sea, Eso está padre. eso creo que es uno de los puntos a favor que tiene la marca de los magos, que precisamente sobre la marca, a lo mejor hablando ahorita un poco más sobre la marca, ¿cómo ha sido para ustedes pues el crecimiento que ha tenido, el posicionamiento, cómo ha sido ese trabajo de posicionamiento? Porque ustedes pues sí cruzaron la frontera, ¿no? Güey, nos tardamos un rato. Nosotros tenemos como 10 años con los mouse. Sí, Y más 11 años. Y cuando nos tardamos 4 años en cruzar. sí. Y eso no estuvo mal para nada, porque en esa época, o sea, así, ¿no? Dos compas, ¿qué hacemos? Y pues vende tu carro y yo tengo una lana y compramos un lote, compramos Yo botellas. tengo un riñón, Sí, güey. exacto. Yo tengo dos, pues, ¿Cuánto me dan por la córnea? Y contratamos el branding. Y ese ejercicio Carajo. estuvo bien suave, porque en ¿Listo? sí, en encontrar como el ethos de la marca, se trataba de contar esta historia. Y obviamente esta historia que te digo de los magos no nació cuando fui al Temazcal un día, sino se creó porque empezamos a ver, ¿no? Y ese ejercicio fue como un poco el precursor de decir, ok, güey, toca promocionar, toca entender que esta es una marca y que la marca tiene un sentido. Vamos a ver cuál es el sentido. Es muy personal porque la neta al principio tú lo sabes, güey. Yo repartía en mi moto, embotellaba en mi casa y o sea, a eso me dedicaba. Vivía muy, muy padre. Es que tuve algunas profesiones y de todas las que haces, te he ido variando las haces muy ground level, ¿no, güey. Eso se trata, O güey. sea, por la carpintería, güey. Te fuiste, o sea, esa ya no ahondamos más hace ratito, pero sí me interesa saber, o sea, tú literal fuiste a un taller de carpintería cerca de Toluca. Sí, eso estuvo Y ahí llegaste con el maestro Roshi a que te enseñara, güey. ¿Cómo estuvo ese Sí. pedo, güey? bien tripper, porque yo desde antes de que terminara la carrera dije, la verdad no me quiero dedicar a esto. Entonces vamos haciendo otras cosas y me interesaba más hacer las cosas con mis manos. Me había dedicado mucho tiempo a pensar, ¿no? Que creo, y me necesitaba trabajar. Y de una manera así mágica, conocí a una persona que tenía un taller, había pasado por una experiencia similar, había estudiado Derecho y se salió y se hizo carpintero y tenía 3 talleres. Uno de ellos se dedicaba a hacer interiores de casas que estaban en Miami. Entonces un taller enorme y estás haciendo así de que la biblioteca de un vato y la cochera y no sé qué. Qué loco. Estaba chido porque había mucho jale y era como, este es el jale de carpintero
pues que sí construye, ¿no? O sea, no como artista, pues, que me hubiera encantado ser un artista de la madera, pero para aprender. Y está chido, porque un pueblitito así de que a 40 minutos de Toluca, donde llegaba en la noche y me dejaba el camión ahí en la carretera. Y yo venía acá y los perros del pueblo, güey, Te ponían unas sí, corridas. sí, no, ya me veían venir desde allá y salían de la escuela. Casi una pinche manada y yo nomás con una piedra en la mano. ¡Dale, culeros! Y ese taller estuvo muy suave porque la neta ser chalán de carpintero, pura raza que pues tiene años dándole ahí bien duro, entonces aprendes un chingo. Y trabajé un año ahí para ver qué pedo. Y mi intención era ir a estudiar a una escuela en Canadá, ya la carpintería fina, la del artista. Ok. Y apliqué para eso y me vine a Chihuahua. También me corté un dedo, entonces descansé un No poco, mames. acabé mi tesis, me titulé, me vine a Pero Chihuahua. te lo pegaron otra vez, güey, ya lo perdiste. Ahí perdí un cacho. Ah, sí, se ve muchecito, güey. Bienvenido al club. Oye, yo tuve un dedo colgado un tiempo, entonces creo que cumple, güey. Me lo pudieron regresar, pero cumple. Cumple con el requisito. Pues salude, vatos, gracias por la invitación. No, Está bien, Fabio. No, a ti, la verdad es que siempre disfrutamos muchísimo estas pláticas y es como parte de lo que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, esto se trata de venir a pasártela chido un rato, una plática de compas. Es una buena plática. Pues, por ejemplo, ese ratito que llegamos, ¿no? Como que todos veníamos acelerados de todas nuestras actividades del día, güey. Llegas aquí, te bajas así como un mood level diferente y Sí vas estuvo. a cotorrear. Así estuvo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, siempre está. O sea, la plática siempre pues, te va dejando eso, ¿no? Y vas aprendiendo y sobre todo tener esta oportunidad de dejarlo grabado y compartirlo. Porque pues hay gente que se puede relacionar perfectamente con también este tema de ser un multifacético, ¿no? Tener pues mil caras. Esa parte es la que he pensado mucho últimamente, güey, de ser mil caras y, y hacerlo bien siendo mil caras, ¿sabes? Exactamente, esa es la parte difícil. Y saber pues que eso eres, güey, que al final del día me da risa porque mucho de mi orgullo inicial del Sotol y tal era pues como crear una identidad chihuahuense porque había vivido mucho tiempo fuera, quería como volver aquí y decir, ok, ya conozco y entiendo, soy, ¿no? Y al final del día, güey, no es una cosa. No eres una cosa, sí. Sí. No aquí se convirtió en muchísimas cosas más. Sí. Y eso está chido. Sí, sí, explorar esa multidimensionalidad de la persona. Hasta ya soy abogado otra vez. Ajá, y decías, no me quería dedicar a eso y luego acabaste regresando también a eso. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué encontraste? Lidiar con el sistema siempre he hecho, güey. Entonces, esa parte no me molesta para Ha nada. sido una práctica constante. Ajá, lo que no tengo, eso es lo que tengo que dedicar mi trabajo, es pues en tener más entendimiento sobre el sistema ahora. Y ese es un reto que sí me gusta explorar, porque la neta sí me gusta el derecho, güey. O sea, sí estudié derecho felizmente y no, tengo muchos amigos abogados, con uno de ellos estoy trabajando, esto me permite tener acceso y entender un poquito más y se me hace un buen reto. ¿En tu familia hay abogados? No, todos en mi familia, mis papás son arquitectos, tengo un hermano arquitecto y un par de ingenieros. Yo fui medio terco ahí, no sé por qué, era mi idea de chiquitos, era mi idea de chiquitos ser abogado, güey. La verdad, ¿quién me metió esa idea, güey? Pero ¿te acuerdas cómo nació? No lo sé, yo también. ¿Por qué no fui astronauta, güey? A A la veces tengo esa chingada. misma duda y me cuestiono lo mismo. O sea, tu pasión por De- ser abogado viene o sea, tampoco había un modelo a seguir en tu ¿Me casa. dices a mí? Sí. No, en mi casa. En tu casa sí, ¿no? Abogados. Todos son abogados. Sí, pues, en mi casa sí. Sí, Ok. yo sí crecí escuchando de amparos y demandas y Jurisprudencias. detenidos, güey, y yo Oye, sí, que el otro día- de niño iba a la Penny, a la hechicería, y mi papá me decía que íbamos a visitar al Guasón y al Pingüino, y digo, sí, ¿dónde están? No, es que no tienen visita, no tienen derecho de visita. Y Está en vamos una a visitar los jurisprudencia, clientes, Sí. Esa palabra me mama, güey, jurisprudencia. No sé ni qué verga. Eso fue mi culpa. Pero me mama.
Yo iba así destinado, así derechito. No, y me gusta, la verdad es que siempre lo he disfrutado. Pero es desafiante, es cansado. El tema, o sea, pues es una profesión meramente mental, ¿no? Digo, y Puedo decir algo que es medio mamón, pero es lo que me gusta del derecho más, es que es filosófico, güey, ¿sabes? El derecho es pensar cómo pueden ser las cosas y obviamente contra el sistema, pues está cabrón, pero cada abogado siente un poquito el de que no, déjame, me siento de este lado del sistema y voy a pensar cómo debería de cómo ser. debería de ser. Perfecto. Ya nada más ese es tu berrinche de lo que tú quisieras Fuera. que fuera. Y luego te vas a la y luego ya regresas a... Oye, está bien cabrón porque haciendo recap, ¿no? De todas las diferentes cosas que profesionalmente te has dedicado, nunca has sido un modelo de casa, ¿no? O sea, siempre fue más como cómo observaste o viviste ciertas cosas. Pues de la carpintería viene más bien de tu experiencia en Japón. Pero ahí te va. O sea, el sotol, ¿no? O sea, porque tampoco en tu familia había nadie que se dedicara al sotol, ¿o sí? No, no, el sotol nadie. Y eso, la neta, me da risa porque tantas profesiones he tenido que también mis papás han tenido que ver estas cosas suceder. Y como decir, va, no, pues este vato. Y cuando llegué al sotol, mis papás dijeron, ah, qué chido, porque es bien chihuahuense, güey, ¿sabes? Nunca ha habido, no sé, güey. No sé, algo te iba a decir que me acabo de borrar, pero O sea, es como parte de una identidad de un chihuahuense. 100% es el crear la identidad chihuahuense en mi experiencia, porque conocí Chihuahua, me enamoré de cosas de Chihuahua que no tenía ni puta idea, creé comunidad donde no sabía que existía. O sea, para mí sí fue eso y sin querer neta ser el amante number one de Chihuahua o sea, está bien chido ser de aquí. Sí, sí puedes tener estas cosas, que es una comunidad y en Chihuahua sí puedes, digo, de nuevo, volviendo a nuestro privilegio donde estamos parados, pero es bien, es muy suave vivir en Chihuahua. Tiene cosas bien suaves. Y hablando de Chihuahua, aquí voy a aprovechar para conectar con una sección que acostumbramos a hacer. De preguntas, bueno, preguntas y respuestas rápidas. Sí. Sí, venga. Te vamos a hacer un par de preguntas y tú nos vas respondiendo. ¿Cuál es tu lugar favorito en Chihuahua para tomarte un buen sotol? Uy, la terraza de mi casa. Entiendo, así. Buena respuesta. Ojalá algún día lo conozcamos para ver un sotol. Invitadísimos todos. Vamos. Oye, ¿maridaje favorito para el sotol? El latte con queso, güey. Otra madre, está delicioso. Esa madre, es que el sotol, si te gusta comer, el sotol, después de la comida, con tu postrecito, que si fuera un latte con queso, estás. O sea, como digestivo cae a todo dar. Y luego te la sigues, o sea, no. Es uno, No me limites, no me Conectivo. limites. pero sí, un latte con queso. Si pudieras darle un consejo a tu yo de 25 años, a ver si te acuerdas. ¿Cuál sería ese consejo? Ay, cabrón. Ten cuidado con la sierra. Ten cuidado con la caladora. Qué difícil, güey. Yo creo que le diría, güey, regresa antes, güey. No está tan difícil, ¿sabes? O sea, no hay necesidad de mostrar tanto. Hay mucha vida que vivir. ¿Cuántos idiomas hablas, Juanpa? 4. 4. 4. Debía haber Oye. dicho 5, pero nomás 4. ¿Y alguno de esos que te siga gustando mucho hoy en día o todos por igual? O sea, ¿todos lo sigues practicando de la ¿No lo misma escuchaste manera? de afuera hablando japonés? Sí, sí, pero por eso quiero saber cuál es el que más disfruta. El que más disfruto, yo creo que. Digo, además del español, ¿verdad? Sí. Te voy a decir cuál. Y de no. Porque a lo mejor es el que mejor hablo, el inglés, obviamente. Pero porque lo hablo con mi hija, güey. Ok. Y ella ya desde que nació le habla en inglés, yo hablo bien inglés, entonces entiende perfectamente, está bien chido porque mi cerebro está así. Y el de ella también. Así, exacto. Pero la verdad es que el que me gustaría hablar mejor sería el japonés. Sí, el japonés también tiene como mucho flow, no parece, pero tiene muchas maneras de slanguear y está bien, ¿sabes? Y el alemán, ese lo hablo muy bien porque cuando te das tan joven como niño a lugares, pues esas cosas se te quedan, ¿no? Es una esponja. Sí. Es una esponja y estás en un lugar donde de nuevo estás callado, más nomás escuchas eso y de repente, y al año ya estás hablando. Digo, lo hablo de mi experiencia, pero eso es
O sea, eso ayuda, obviamente. Y es el que más me gustaría realmente saber porque es el que más significado puede crear, si quieres, ¿no? Ok. El japonés lo tienes que hacer escrito para que tenga esa fuerza y el alemán crea palabras y hace pinches ideas así Porque el japonés es un lenguaje muy abstracto, ¿no? O sea, tienes conceptos, sí. Y el alemán es un lenguaje muy estructurado, entonces tiene una estructura y puedes tú jugar con la estructura, ¿no? Porque esa magia padre. tienen esos dos. Sí, el japonés está chido para hablar. O sea, está chido de tirar a un japonés. Que no tienes tanta oportunidad aquí en Chihuahua, no más que con David, supongo. Esto sí. Y viendo películas. Una ciudad que te gustaría conocer, que te falte y digas, tengo que conocer esa ciudad. Ay, güey, Bangkok. Bangkok estarías toda madre, güey. Sí, no manches, imagínate ir así a un pinche streetcar de comida tailandesa, sí, toda madre. Oye, y conociendo tu forma en la que has ido cambiando y siendo tan versátil, ¿tienes algún proyecto en mente que no tenga nada que ver ni con carpintería, ni con sotolería, ni con desarrollo inmobiliario? Todos, güey. Todos los días. Todos los días veo así cosas que digo, si le dedico tantito tiempo, ¿sabes? Y ¿sabes qué me gusta? Me gusta mucho, por ejemplo, el tema inmobiliario estoy aprendiendo con mi familia, pero mi esposa, ella es arquitecta también, Ok. y masajista, y diseñadora, y teje, y O muchas sea, cosas. igual un chorro de, Sí, de muchas cosas. opciones. Y a ella le va muy bien con el arte. Y esos son los proyectos. Por ejemplo, ahorita llegué aquí, vi un espacio de ensayo y dije, se me antoja volver a agarrar un bajo, hacer esas cosas, ¿no? Entonces, Falta ese- músico ese es el proyecto. Ah, también fuiste músico. Pero ya no lo puse porque ya no me siento. Ya no lo puse porque ya había sido un currículum de 2 hojas Sí, claro. que no gustan hoy en día. Sí, sí. Pero me gustaría. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba la banda, Adrián? Men and Bear. Men and Bear. O sea, todavía tienen rolas arriba. Por ahí existen las rolas todavía, güey, en SoundCloud. A ver, güey. Sí, está. ¿Tú estabas en ese proyecto, güey? Pero estábamos haciendo música en el mismo tiempo. Órale. Sí, contemporáneo de Gay Duo, ¿no? Exacto. Y Eido es predecesor de. Pues sí. Bueno, pero convivieron, o sea, fueron con... Sí. Esos güeyes no me cambian. Si tuvieras ahorita aquí, ya se me fue el público, pero si tuvieras a un joven chihuahuense que está entre quedarse o irse, ¿qué le dirías? Y, con dos preguntas en una. Si viniera un forastero que acaba de llegar, alguien que acaba de llegar a Chihuahua, ¿qué les dirías a uno y qué le dirías al otro? Al primero le diría vete, güey. Él sabrá, ella volverá. Vente, sé que vas a volver. Sí, vete, no hay pedo. Y al forastero, bienvenido, güey. Sí, ese pedo es como. A mí sí me da, por todos esos viajes que he tenido, tanta amabilidad que he sentido, gente que me ha recibido, y Chihuahua tiene un poco de eso, platicamos un poco de eso, sí. ¿no? O sea, esa amabilidad de decir, Kyle, güey, no hay pedo, bienvenido, güey. No está en el escudo solo por... Sí, y a lo mejor sí, y no lo creímos, pero la neta, eso Pero sí está. nos da sí. Y me da orgullo decir que ojalá bienvenido, güey, ¿sabes? Porque Sí. eso es, o sea, está padre. Entonces, Que además Chihuahua siento que cada vez más va recibiendo turismo, ¿no? O sea, al principio probablemente era como muy enfocado a la sierra, pero a lo mejor Celaya también se está volviendo un destino que, lo que platicamos el otro día, se puede ir haciendo un corredor de vino, ¿no? También tiene a empezar a tomar relevancia en producción de vino, en producción de sotol. Entonces ya como oferta, ya se vuelve un estado más rico, ¿no? O sea, ya no es nada más. La sierra que ya por sí sola es una barbaridad, o sea, es una barbaridad, pero ya se empieza a volver mucho más versátil. sí, totalmente. No, Chihuahua tiene todo. Y la gente, la verdad de las cosas es que sí, o sea, lo hacemos en chiste, pero sí está ahí la palabra hospitalidad, que a lo mejor no sabemos si la palabra nos da identidad o nosotros le dimos esa razón de ser a esa palabra Es en el el huevo escudo de de la Chihuahua, pero la gente sí es hospitalaria, pues aquí la gente sí te recibe y creo que Chihuahua es su gente, o sea, y esa vocación siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Y este tipo de elementos pues son plus, como decís tú, es un plus. Para yo así lo explico en las catas y me ha tocado
no, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y platicar sobre el Sotol. Y lo que le trato de explicar a la gente es que imagínense que están 2 veces a Alemania o lo que sea, y pues nomás hay un vato allá como a 100 kilómetros y en medio no hay nada. Pues obviamente llega alguien y, Bienvenido. Vamos a platicar. ¿qué onda, carnal? Mira, ¿Qué tengo necesitas? Sí, exacto, güey. Llevo todo el invierno haciendo Sotol. ¿Qué onda? No, pues Kyler, ok. Y la neta, esa necesidad de ser amable está muy padre, es muy hospitalaria, ¿vale? La redundancia, Sí. para recibir gente que no lo hacemos. Y eso sí ha cambiado. Hay cada vez más, y no digo en comparación con qué, pero cada vez más interés en conocer el desierto. Yo eso le digo a la gente, por favor, vengan a conocer el desierto. El desierto tiene una maravilla que no, o sea, si te tomas el tiempo, lo ves por su magnificencia, es increíble. Ok. Oye, y una pregunta que es más para uso personal de Gus y mío. ¿Cuáles son los mejores burritos de Chihuahua? ¿Con cuál te imaginas así? ¿Cuáles son me- tus favoritos, pues? Sí, pero que, ajá. Pero es que es triste eso, güey, porque el mejor burrito es el que te queda en el camino. ¿Sabes? El mejor burrito es Ok. el que estás yendo a tu oficina. El que está disponible. No vas a ir, güey, a no sé dónde chingados, los burritos están bien buenos. Eso tiene que ver con que dijiste, los mejores son los de hielera, güey. Claro que Vivo son yo, los de así es hielera. como lo vivo yo. Sí. O sea, el primero que se te cruza ese es el mejor burrito. Pero entonces haces aficiones a uno o dos burritos que pasan por ahí. Yo trabajo cerca de, chingada madre. De la Junta, güey. Ok. Y en la Junta hay mucha comida, que no son burritos, pero hay mucha comida. Y del otro lado de la Santo Niño, güey, ahí sí hay 3 esquinas de burritos. Ok. Y la que más me toca es la del Oxxo de la 35, No sé. 33, no sé cuál es, güey. Y Escudero. Y no están buenos. O sea, están buenos para comer todos los días, pero no es así de que, uy, este burrito bárbaro. está, no mames. Pero si tienes el Mucho, tiempo güey. para así ir a uno que digas, este sí vale la pena que le invierta y Ay, güey, me gustan mucho los que están en la Díaz Ordaz, güey, enfrente del gimnasio. ¿Cómo se llama? En la vida sordas. En la Díaz Ordaz, no sé. el El Arrancón, exactamente. Ah, claro, el arracón, sí, sí, son Buenísimo. buenos. Este es un muy buen punto para traer al forastero que acabas de darle la bienvenida. Claro, Hay güey, que familiar, llevarlo al arrancón. sí. Es un excelente lugar para llevar gente. Perdona el Arrancón, no me acordaba. Sí, sí, el arrancón es una excelente opción para quien está conociendo apenas. esos no los he probado, entonces voy a ir a probar. A ver, está Habías bien. mencionado antes. Sí, de hecho, Sí, no habían apenas salido, ahorita no habían salieron. salido, sí, sí, sí. Pero ya después vamos a ir haciendo nuestro burrómetro, ¿no? A Sí, ver ahí cuál es tu- estamos recabando ahorita todavía. Información. estamos muestreando Este y- pedo lo van a Etapa de tener que meter a Big investigación. Data, así. Hay más burritos. Y después le vamos a vender a Google, güey. Sí, pero sí ha habido respuestas muy diferentes y eso, Sí. eso nos está gustando justamente. Sí. Pues vamos cerrando. Un aplauso para Juan Pablo, un chihuahuense de cepa. Un hombre que nos demuestra que pues no hay una sola forma de ser chihuahuense. Justo hay muchas formas y muy buenas de hacerlo. Sí, Juan Pablo, menciónanos tus redes sociales, las que quieras promocionar, marcas personales, whatever you want. Juan Tomás Otol en Instagram. Y Los Magos Otol en todas las redes donde estamos. Y nada, gracias. Qué chido venir a platicar, tener un No. momento de pensar. Al contrario, gracias a ti, pues nos llevamos anécdotas bien chidas, ¿no? O sea, como que escucharlas desde tu propia perspectiva que fuiste a internarte a diferentes culturas y diferentes trabajos, estuvo bien interesante, estuvo muy chido, anécdotas muy chidas, y pues nada, bebesaurios, bebesaurias, bebesauries, en su conjunto, la resistencia, podría decirse, ¿no? Por ejemplo. Gracias, y acuérdense que el sotol se toma despacio y a traguitos, así como se hace un imperio como el que tú andas haciendo, ¿no? En todos, Te voy a decir en cómo se diferentes toma. ámbitos. Se toma como tú quieras. Ok. Eso es lo que yo espero, que la gente encuentre la manera en que le guste. No que no haya una manera,
Pero pues cada quien la suya, ¿no? No hay pedo. Ok. Chido, pues muchas gracias. 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 Bye. Wow, güey, lo disfruté un chingo, güey. Sí, estuvo chido. Lo disfruté un chingo.